cuando escuchamos la frase Cercado de Lima, nos imaginamos precisamente el centro histórico, ya que ese espacio estuvo cercado por la gran muralla de nuestra ciudad. Pero mucho antes de ese espacio existió otro que estuvo cercado. Ese fue el Cercado de Indios de Santiago. Precisamente aquí, en el famoso lugar de 5 esquinas, estuvo la puerta principal de ese Cercado de Indios. Estaba aquí a mis espaldas. Hagamos un pequeño recorrido por el Cercado de Indios de Santiago y conozcamos de qué se trataba este lugar que hasta el día de hoy resuena en nuestras mentes. Este es un recorrido en el que las evidencias no son muchas. Hace tiempo que este viejo cercado se disolvió dentro de la gran traza de esta enorme ciudad de Lima, inclusive mucho antes de nuestra independencia. Y aún así, hoy podemos ver su huella. ¿Pero cuándo, por qué y para qué se fundó este cercado? El Cercado de Indios de Santiago fue nada menos que la reducción de los indios de Lima. Este modelo fue un invento español que se aplicó en las nuevas tierras para controlar a la población indígena. En pequeñas betrias o ayllus o comunidades muy dispersas vivían las comunidades nativas. Entonces se busca un propósito de congregarlas o reducirlas a pueblos. Se habla en México de congregaciones, en Perú hablamos de reducciones. Es complicado contarlo todo aquí, pero podemos resumir que la corona se encargaba de darles protección y servicios, así como evangelizarlos. Pero estos servicios no venían gratis. Se les cobraba impuestos que de otra manera hubiesen sido difíciles de cobrar si permanecían dispersos como hasta ese momento. Conocemos gran cantidad de pueblos desperdigados, sobre todo en la serranía andina. Todos esos pueblitos donde vemos una plaza central, con una iglesia, las casas de gobierno al costado, en fin, un trazo ajedrezado. Lo mismo se replicó en la ciudad de Lima, pero con la particularidad de que Lima, como sabemos, estaba en principio asignada a ser residencia de españoles. Porque había esta ficción de que el Perú tenía 2 repúblicas, entre comillas, una república de indios y una república de españoles. Así que en efecto fue un sistema de control administrativo, religioso, político y económico. Durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo se inició la construcción de lo que luego sería conocido como el Cercado de Indios. Según el gobernador Lope García de Castro, la mayoría de los indios que sobrevivieron a la conquista vivían en la ciudad desvalidos, vagando, emborrachándose y algunos dedicándose a la hechicería. Era menester, pues, fundar un pueblo cerca de la ciudad que no solo los protegiera, sino también protegiera a los españoles de cualquier sublevación. Así nació la reducción de indios de Santiago del Cercado. El nombre merece una explicación aparte. Pero ¿de dónde viene el nombre Santiago del Cercado? Es un nombre que también lo podemos ver en otras partes de Lima, por ejemplo, Santiago de Surco. Lo trajeron los españoles porque representa al apóstol Santiago el Mayor, patrono de España desde la época de la Reconquista. Es decir, en la época de la Reconquista se le llamó Santiago Matamoros. Aquí vemos una imagen en la que justamente está matando a los moros. Cuando vino la conquista a esta parte de América, se convirtió Santiago en Santiago Mataindios. Pero por extrañas razones, este Santiago Mataindios comenzó a ser venerado por los naturales de esta parte del continente.
Tanto así que hasta el día de hoy hay procesiones en honor a Santiago Mataindios. No diferenciaban, creo, demasiado entre las figuras de devoción del santoral cristiano. Hay muchos pueblos, aparte de Santiago del Cercado, que tienen, por supuesto, como patrono a Santiago. Santiago de Chuco, Santiago de Oropesa y muchísimos otros Santiagos del Perú que celebran su fiesta patronal el 25 de julio. Por lo tanto, yo no creo que hubiera allí una contradicción demasiado grande, digamos, en la mentalidad indígena, de decir, bueno, este vino a liquidarnos a nosotros y ahora vamos a adorarlo a él. O sea, yo creo que los liquidaban a los indígenas no eran solamente Santiago, sino los cañones, los arcabuces, los caballos y toda la parafernalia militar, ¿no? Por lo tanto, podría parecer un poco extraño, pero creo que para ellos no era tan importante, porque además no fue voluntad de los indígenas elegir a Santiago como el patrono de ese pueblo, sino que había alguien superior a ellos que les imponía que su santo fuera San Pedro o San Pablo o Santiago o cualquier otro santo de los cuales, con los cuales contaba, ¿no?, el calendario cristiano. De acuerdo a los documentos, la fundación de este pueblo de indios fue el 25 de julio de 1571, aunque su idea data de 1568. Según el padre Bernabé Cobo, el día de la inauguración hubo una misa celebrada por el cura Alonso de Barzana, quien dio un sermón en español y quechua a la que asistió el virrey y todos los miembros de la audiencia. Hay otros pueblos de los cuales se queda poca traza, algunas iglesias o plazas que se conocen hoy en día, pero también conforman esa red, digamos, de pueblos en el contorno de la población limeña, como sería el caso de Surco, el caso de Magdalena Vieja, obviamente, el caso de Ate, Olate, Lurigancho, Caraballo y Lurín. Entonces, Cercado es el más famoso de ellos porque justamente terminó, digamos, en el contorno urbano de Lima y encerrado dentro del ámbito de las murallas del siglo XVII. El cercado de indios tenía un muro que lo rodeaba de 3 metros de alto. Algunos cuentan 3 puertas de acceso, otros 2, pero lo cierto es que ningún español podía vivir dentro y las puertas se cerraban en la noche y se abrían en la mañana para que los indios pudieran ir a trabajar a la ciudad. Es duro decirlo, pero casi igual que un corral. En el interior de la reducción se diseñó una plaza central donde se encontraba la iglesia. Las calles eran muy rectas y ordenadas. Las casas tenían una sola planta y todas contaban con una pequeña huerta. Los responsables de la administración espiritual y estadística de este nuevo pueblo fue la orden jesuita, orden recién llegada a estas tierras y que fueron convencidos por el propio virrey Toledo para encargarse de esta reducción. El catecismo se impartía en quechua. Poco a poco el cercado de indios se convirtió en un modelo de evangelización para otras reducciones. Pero este es tan solo el comienzo de la historia de este rincón de Lima.